Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM, donde usted nos ve, nos escucha, nos lee. Pura Noticia, las noticias como a ti te gustan. Vamos a estar revisando las principales informaciones que se han registrado este día martes 2 de junio y que usted puede revisar en nuestro portal puranoticia.cl. Usted nos ve en puranoticia.cl, también nos puede ver a través del canal 177 de Zapping y mediante la aplicación móvil de Canal 13 que se llama América Vivo. También saludamos a quienes han estado junto a nosotros a través de nuestras señales de radio en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, el norte de nuestra región, a través del 90.9, en Valparaíso y Viña del Mar por el 102.5 y en Los Andes y San Felipe, también en Calle Larga, en Panquehue, en la señal 96.1. A esta hora tenemos 13 grados de temperatura en nuestra región. Mire usted esa postal maravillosa, a pesar de que hemos tenido el cielo completamente nublado durante este día, cielo nublado que se va a mantener todo hasta el fin de semana. Incluso lo que sí, a partir del viernes ya no es solo cielo nublado, sino que se le llama cielo cubierto, es decir, la nubosidad va a bajar, va a ser un poco más intensa. Atención en el alto flujo vehicular que tenemos en la avenida Argentina entre Colón y Pedro Montt en dirección a la costa y también el tránsito lento en dirección a Placilla. Consideren ustedes un aumento en los tiempos de viaje o evitar aquellas calles y tratar de buscar alguna alternativa. También hay una colisión en la pista derecha en avenida Alessandria a la altura de Feria Caupolicán, en Gómez Carreño en dirección a Concón, por lo tanto hay tránsito lento en todo ese lugar. Información del tránsito, información del tiempo y todas las informaciones que tenemos preparadas para ustedes en estos titulares. Fallida sesión del Senado en Hospital Van Buren. La ausencia de autoridades complicó la jornada. El tribunal frenó momentáneamente el proyecto de una nueva cárcel en la capital. Esto luego que el municipio de Santiago lograra la paralización judicial. Autoridades inauguraron la recuperación del borde costero de Algarrobo. La obra restituyó la zona dañada por las marejadas de 2024. El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto de escuelas protegidas, en tanto la oposición reservó constitucionalidad por algunos artículos. Declararon culpable a El Chucky, imputado por nuevo homicidio en Valparaíso. El presidente Kast firmó proyecto para crear Registro Nacional de Vándalos. Infractores podrían perder beneficios estatales. Y tras la cuenta pública, el presidente anunció bono de 30.000 pesos por hijo para familias vulnerables. Bien, con problemas técnicos y sin la presencia de las principales autoridades invitadas, se desarrolló esta mañana una fallida sesión de la Comisión de Salud del Senado en el Hospital Carlos Van Buren, que tenía como objetivo conocer la situación del hospital. Tenemos a Daniel Zunino, quien estuvo reporteando esta situación y nos cuenta los detalles. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. 18:05, vamos con la información porque la sesión en terreno de esta Comisión de Salud del Senado, que estaba programada para desarrollarse este martes en el Hospital Carlos Van Buren, tuvo de todo, porque finalmente debió ser suspendida y reagendada para la próxima semana, luego de una serie de inconvenientes que impidieron su normal
realización. La instancia había sido convocada para abordar la situación actual del principal recinto asistencial de la región, sus necesidades y los avances pendientes en materia de reconstrucción, contando además con la participación de parlamentarios, gremios de salud y autoridades invitadas. Sin embargo, ¿qué pasó? Uno de los primeros problemas se registró en el auditorio habilitado para que dirigentes y representantes de organizaciones de la salud pudieran seguir la sesión de forma remota. La transmisión presentó reiteradas fallas de audio, situación que generó molestia y descontento entre los asistentes, quienes manifestaron dificultades para escuchar el desarrollo de la reunión y conocer los antecedentes que se estaban exponiendo. A ello se sumó también un segundo inconveniente que marcó la jornada: la ausencia de autoridades de gobierno que habían sido convocadas formalmente a esta sesión. Entre los invitados figuraban la ministra de Salud, May Chomalí, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, además de otras autoridades vinculadas al sector salud. Tampoco estaba presente la Seremi de Salud de Valparaíso, situación que fue comentada por algunos de los asistentes, considerando la relevancia de los temas que se buscaba abordar respecto del futuro del hospital Carlos Van Buren. Tenemos declaraciones entonces, escuchemos al senador Juan Luis Castro. Nos vamos a quedar en la queja. Nosotros, junto con la protesta, hemos requerido a la ministra del ramo para que venga aquí el próximo martes en la mañana a las 9:30 horas en la sala de sesiones del Senado, porque ahí sí ahondaremos en detalle y esperamos las respuestas del nuevo Hospital Van Buren, largamente postergado en el tiempo, de las condiciones financieras del hospital, del clima organizacional que está prácticamente destruido, y hoy día más bien una polémica en torno a los problemas asistenciales que existen, pero no respecto a la solución. Quien también estaba presente fue la senadora Carol Calero. También escuchemos sus palabras. Lamentamos que el hospital no haya sido capaz ni siquiera de sostener una sesión. Se cayó el internet varias veces. No había audio para poder entregarle a las personas que estaban siendo parte, digamos, de la sesión en la sala del lado. Se nos encerró en una sala chica. Yo lamento mucho la falta de voluntad y la falta de disposición que vimos. Venir al Van Buren para nosotros era un objetivo en función de mejorar las condiciones de este hospital. Es un hospital que está abandonado, es un hospital que le bajaron el presupuesto en cerca de 1.300 millones y lo hemos rechazado, porque es un hospital que tiene deuda. La combinación de los problemas técnicos y la falta de autoridades terminó por impedir el desarrollo normal de esta instancia, por lo que se acordó agendar la sesión para el próximo martes, oportunidad en la que se espera contar con las condiciones necesarias para abordar las demandas y preocupaciones planteadas por los gremios y actores vinculados al centro asistencial porteño. En este caso de Eduardo Ojeda, dirigente penal histórica del Hospital Carlos Van Buren. Escuchemos. Pero aquí hay una cosa importante que quiero recalcar. Es sumamente importante el hospital nuevo y comprar los terrenos, pero eso es para 10 años más. Que nosotros tenemos que mantener funcionando este hospital ahora. Necesitamos los recursos para seguir funcionando, porque yo estoy de acuerdo que hay que comprar los terrenos y tiene un hospital nuevo para Valparaíso y también para la cuarta y tercera región. Pero ¿qué pasa? Que en estos momentos este hospital, este viejo hospital, tiene que seguir funcionando. Necesitamos los recursos. Tal como escuchábamos también, tenemos palabras de Raúl Delgadillo, dirigente de la Federación FENAT Unitaria, Quinta Región. Escuchemos también lo que nos dice. Que nada, agradecer a la Comisión Salud, agradecer a la senadora Carolina este llamado a hacer esta reunión acá, pero lamentablemente le acabo de consultar al director, al doctor Simón Rojas, me dijo que ayer habían hecho la última prueba de sonido, de internet, y que todo haya salido bien, y palabras del propio, dijo que no, algo extraño pasó, que todo se cayó, todo no sirvió, todo no funcionó. Entonces está claro que algo pasó internamente dentro del hospital, sabemos que de repente hay representantes del gobierno, quizás. De esta forma, la discusión sobre el estado actual del Hospital Carlos Van Buren tenemos ahí un pequeño problema de audio con Daniel Zunino, quien nos estaba informando respecto a esta fallida sesión de la Comisión de Salud del Senado en el Hospital Carlos Van Buren. Ahí lo tenemos en cámara. Daniel, a ver si lo podemos escuchar para poder despedirnos. No.
Tenemos problemas de internet. Ya. Daniel Zunino dándonos el informe y reporteando esta situación. Vamos a revisar ahora la entrevista hecha en Hora de Noticias al presidente del Colegio Médico Regional de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, a propósito de la situación que enfrenta el principal recinto asistencial de la región, el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Por el transcurrir de la reunión del día de hoy, teníamos muchas expectativas con respecto a que en esta sesión de la Comisión de Salud del Senado se pudiera llegar a un acuerdo para que el Ejecutivo, a través de los representantes del Ministerio, comprometiera la priorización de la normalización del Van Buren como una estrategia para este gobierno. Y lamentablemente esto no se pudo desarrollar y esperamos que este sea un compromiso que la próxima semana, en la sesión que quedó comprometida para el martes 9 en el Senado, esto pueda ser el compromiso del gobierno y sus representantes con la ciudadanía de Valparaíso y la quinta región. Doctor, ¿qué lectura hace usted de esta fallida sesión de la Comisión de Salud y refleja esto de alguna manera la compleja situación que atraviesa el Hospital Van Buren? Bueno, lo primero es que en una reunión, pese a que se entregaron todas las explicaciones de una falla técnica, creo que hay ciertas cosas que no debieran ocurrir, y congregar a 6 senadores de la República para una sesión oficial y que esta no se pueda llevar a cabo por problemas de conectividad, nos da cuenta de un problema que amerita atención. No tengo claro qué fue lo que falló, pero sin lugar a dudas no se pudo actuar con la celeridad necesaria para lograr conectar a todos los actores. Acuérdense que esto se transmite también por la televisión del Senado y hay una responsabilidad con la ciudadanía para que puedan ver de manera transparente las sesiones y lo que ahí se discute. Pero el fondo del asunto me parece relevante, me parece que es importante entender que estamos en un hospital cuya zona más nueva tiene cerca de 50 años y que el Estado de Chile lo ha abandonado en cuanto a su infraestructura. Y lo que nosotros queremos no es seguir haciendo el diagnóstico de que esta infraestructura está crítica y está obsoleta, sino que queremos pasar a la etapa de lo que sería el tratamiento. Por lo tanto, ¿cómo seguimos adelante? Y eso requiere algo que se llama normalización, que significa traer al estándar moderno la infraestructura sanitaria. Y para eso el primer paso, y espero que el gobierno nos sorprenda en esta materia, es la compra de los terrenos que una comisión durante más de 3 años analizó y determinó que son terrenos aledaños al Van Buren, en la zona de la calle Ontanea, los que podrían ofrecer el espacio necesario para normalizar el hospital. Conversamos con el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio de Médicos de Valparaíso. Doctor, más allá de los problemas de esta jornada, ¿cuál es hoy el principal problema que enfrenta el Hospital Carlos Van Buren? Para que la gente se haga una idea, estamos en un hospital que su infraestructura es antigua y eso genera problemáticas en la atención. Como los espacios tienen 40, 50, 60 y más años, por ejemplo, tú tienes salas donde tienes a 6 pacientes y en esa sala no tienes ningún tipo de división entre los pacientes y tampoco cuentas con baños privados. Eso genera dificultades en la atención porque muchas veces cuando hay brotes de una infección tienes que aislar la sala completa. El segundo problema es que el hospital, con sus cerca de 400 camas, no da abasto para la población que tiene asignada. Y eso hace que permanentemente tengamos las unidades de emergencia llenas y tengamos muchos pacientes, más de 40 pacientes todos los días, esperando una cama para ser hospitalizados. Todos esos factores tienen que ver con una infraestructura que no ha sido actualizada. Pero además, como decía uno de los dirigentes, este hospital recibe en este recorte presupuestario 1.300 millones menos para este año. Y eso para un hospital que está crónicamente asfixiado por un presupuesto que no alcanza, es quitarle el oxígeno que por una mascarilla le estamos dando. Y eso, si el hospital fuera un paciente, probablemente lo lleva
a complicarse y a descompensarse mucho más. ¿Qué necesitamos? Por una parte, el presupuesto necesario para que el hospital funcione y funcione bien. Y por otra, que el gobierno priorice la normalización para que este proyecto, la compra de los terrenos y el diseño de la normalización del hospital, etapa por etapa, estén listas antes que este gobierno termine. De tal manera que podamos, ojalá, estar licitando las obras de normalización del hospital a finales de este gobierno. ¿Le preocupa la ausencia de algunas autoridades en una instancia convocada precisamente para abordar una situación tan importante como es un hospital tan grande e importante para la región, doctor? Me preocupa y creo que frente a la ausencia de la ministra, el subsecretario de redes asistenciales, la subsecretaria de Salud Pública y la Seremi, creo que la manera de resarcir esta falta de participación, creo yo que son anuncios concretos y claros. Si tú me preguntas qué prefiero yo prefiero que el gobierno anuncie la compra de los terrenos y el financiamiento del diseño de la normalización a que autoridades vengan, conozcan nuevamente la realidad y no haya ningún avance al respecto. Así que lamentamos mucho que no hayan aparecido, pero espero que aparezcan con la solución, porque el diagnóstico está hecho y ya tienen suficientes herramientas y suficiente información para pasar a la etapa siguiente, que es cómo resolvemos el problema. Bien, ahí teníamos la entrevista hecha en Hora de Noticias al presidente del Colegio Médico Regional de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, a propósito de la situación que enfrenta el Hospital Carlos Van Buren. Vamos a la región metropolitana. La justicia ordenó paralizar temporalmente el proyecto de construcción de una nueva cárcel en la comuna de Santiago. La medida fue adoptada por el 17º Juzgado Civil de Santiago tras una acción presentada por el municipio encabezado por el alcalde Mario Desbordes. La resolución suspende licitaciones, contratos, asignación de recursos y cualquier trámite destinado a ejecutar las obras mientras se resuelve el fondo del caso. La controversia surge porque la municipalidad sostiene que se trata de una nueva cárcel y no de una ampliación del recinto Santiago 1, como ha señalado el gobierno. Según el municipio, el proyecto debe cumplir con todas las exigencias establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Tras conocer el fallo, Desbordes valoró la decisión judicial y llamó al Ejecutivo a buscar una ubicación alternativa para el nuevo recinto penitenciario. El alcalde sostuvo que existen otros terrenos disponibles y que este tipo de infraestructura debería emplazarse fuera de zonas urbanas consolidadas. Por ahora, el proyecto queda suspendido hasta que la justicia resuelva definitivamente la legalidad de su tramitación. El Ministerio de Obras Públicas inauguró las obras de emergencia que permitieron recuperar el borde costero de Algarrobo tras los graves daños provocados por las marejadas de diciembre de 2024. La ceremonia fue encabezada por el viceministro de Obras Públicas y Transportes, Luis de Grange, junto al alcalde de la comuna, Marco Antonio González. La intervención permitió reconstruir uno de los sectores más afectados del litoral, restituyendo la conectividad peatonal y mejorando las condiciones de seguridad para vecinos y visitantes. El proyecto contempló la reposición de pavimentos, recuperación de rellenos estructurales, alumbrado público, mobiliario urbano y obras de protección costera. La inversión superó los 2.400 millones de pesos y benefició directamente a emprendedores, comerciantes y familias que dependen de la actividad económica asociada al borde costero. Durante la inauguración, el ministro Luis de Grange destacó que las marejadas destruyeron más de 100 metros de infraestructura y valoró que la recuperación se concretara en menos de 300 días. Bueno, a fines de diciembre del año 2024, unas marejadas inusuales, tremendamente fuertes, destruyeron más de 100 metros
de borde costero, de calle, la que era usada no solo por las personas que habitan el lugar, sino por comercio, por artesanos, y esto obligó a las autoridades locales, ¿cierto?, a tener una gestión muy diligente que en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas lograron en menos de 300 días recuperar este espacio, no solo recuperar lo que se destruyó, lo que se deterioró producto de las marejadas, sino también devolver un lugar, un espacio público con mucho mejor estándar que mejora la calidad de vida. Por su parte, el alcalde Marco Antonio González afirmó que la obra representa una señal de esperanza para la comuna y permitirá reactivar la economía local tras meses de dificultades para cientos de emprendedores. Más de 300 familias desesperanzadas, 300 días que duró esta obra, pero nosotros empezamos a trabajar con ellos, durante todo este tiempo lo acompañamos para no tener tantas pérdidas. La Lili lo decía, gente que quebró, pero hoy día es esperanza, borde costero. Representantes del comercio y turismo local también valoraron la reapertura del sector, destacando el trabajo conjunto entre autoridades y la comunidad durante el proceso de reconstrucción. Con esta intervención, el borde costero de Algarrobo recupera uno de sus espacios más emblemáticos y estratégicos para el desarrollo turístico y comercial de la comuna. El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto de escuelas protegidas luego que la Cámara de Diputados aprobara las modificaciones realizadas por el Senado. La iniciativa fue respaldada por 105 votos a favor y 46 en contra, permitiendo concluir su tramitación legislativa. El proyecto busca fortalecer la seguridad, el orden y la convivencia al interior de los establecimientos educacionales mediante una serie de medidas preventivas y sancionatorias. Entre ellas, contempla la revisión de mochilas bajo determinados protocolos, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para estudiantes involucrados en tomas de establecimientos o hechos de violencia. Durante la discusión, los diputados Juan Santana, Héctor Ulloa y Emilia Schneider realizaron una reserva de constitucionalidad, argumentando que algunas disposiciones podrían vulnerar garantías fundamentales de los estudiantes. Le dijimos a la ministra de Educación que su falta de liderazgo ya no da para más. Las mismas propuestas que aprobó el Senado, muchas de ellas vienen de las que hicimos en la Cámara de Diputados y Diputadas, y el gobierno nos dio un portazo. Luego se vieron obligados a asumir estas mejoras del Senado. Lamentablemente, no fue capaz el Ministerio de Educación de propiciar un diálogo a tiempo. Junto a parlamentarios y parlamentarias de la oposición hemos anunciado reserva de constitucionalidad en normas que son parte del proyecto Escuelas Protegidas, principalmente porque existe una vulneración a principios que contravienen finalmente la privacidad, la honra de las personas y también el acceso al derecho a la educación. Tras la aprobación, la ministra de Educación, María Paz Zarzola, destacó que la nueva normativa establece que quienes cometan delitos graves en el contexto escolar podrán quedar inhabilitados para acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior por un periodo de 5 años. Y que los beneficios se puedan repensar para aquellos que cometen delitos o incivilidades. Y esta ley ahora es un primer paso para avanzar hacia allá. La idea es que quienes cometen delitos en el contexto educativo, ya sea contra la vida o contra la propiedad, queden inhabilitados de poder acceder a el beneficio de la gratuidad. Eso no implica que no van a poder ingresar a la educación superior. Lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de este beneficio por un plazo de 5 años, y también quienes, digamos, cometan también delitos posteriores a haber adquirido el beneficio quedan sujetos a la misma inhabilidad. Y la idea acá es dar una señal muy clara que como gobierno la hemos dicho muy directamente, y que es que quienes cometan delitos, quienes violenten el espacio educativo, no pueden ser beneficiarios de un programa que busca mejorar las condiciones para el acceso a la educación superior como es la gratuidad. La secretaria de Estado precisó que la medida no impide ingresar a la educación superior, sino que restringe temporalmente el acceso a ese beneficio estatal, la gratuidad.
Asimismo, explicó que las revisiones de mochilas deberán realizarse bajo estrictos resguardos, diferenciando los controles generales de aquellos procedimientos que requieren mayor privacidad. La autoridad señaló que en estos casos deberá existir presencia de al menos 2 adultos y dejar constancia formal mediante un acta. Con ello, el Ejecutivo destacó que la nueva legislación busca entregar mayores herramientas a las comunidades educativas para prevenir situaciones de violencia y resguardar la seguridad dentro de los establecimientos. El Consejo Regional aprobó por unanimidad la modificación al PREMBAL, satélite de La Campana, instrumento que regulará el crecimiento urbano de 7 comunas de las provincias de Quillota y Marga Marga, fortaleciendo además la protección ambiental en torno al Parque Nacional La Campana. Detalles a continuación. El Consejo Regional de Valparaíso aprobó por unanimidad la modificación al Plan Regulador Metropolitano Satélite La Campana. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, regula el crecimiento urbano en las comunas de Limache, Olmué, Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales e Hijuelas. Uno de los principales cambios busca frenar la proliferación de loteos y subdivisiones de terrenos rurales en sectores cercanos al Parque Nacional La Campana. La nueva normativa permitirá fortalecer la protección de zonas como Pocochay en La Cruz y Cajón del Evo en Limache, entre otros sectores de valor ambiental. Además, contempla cerca de 4.900 hectáreas para expansión urbana y más de 800 hectáreas destinadas a áreas verdes protegidas. El instrumento también incorpora nuevas alternativas de conectividad vial para mejorar la integración territorial de ambas provincias. Desde el MIMBU destacaron que esta modificación permitirá compatibilizar el desarrollo urbano con la protección ambiental de una zona reconocida internacionalmente como reserva de la biosfera. Tras esta aprobación, el plan quedó en condiciones de iniciar su trámite final ante la Contraloría General de la República antes de entrar en vigencia. El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso emitió un veredicto condenatorio contra Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, conocido como El Chucky, por un homicidio ocurrido en un pub de la Subida, Ecuador. El sujeto ya cumple una condena de presidio perpetuo por el asesinato de barristas de Colo Colo en el Parque Italia. Detalles a continuación. Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso contra Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, conocido como El Chucky. El imputado fue declarado culpable como autor de un homicidio calificado consumado y de un delito de lesiones menos graves. Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2022 al interior de un pub ubicado en la Subida Ecuador de Valparaíso. El caso dejó una víctima fatal de 32 años y una víctima femenina con lesiones menos graves. La Fiscalía solicitó que el condenado reciba la pena de presidio perpetuo simple por el delito de homicidio calificado y 541 días de presidio por el delito de lesiones. Valoramos positivamente en este caso el veredicto condenatorio por ambos delitos que habíamos imputado en este caso al acusado, Alexis Ramírez Gutiérrez, respecto del homicidio calificado consumado, que es justamente la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público en la variante de haber actuado con alevosía y en definitiva sobre seguro en relación a esta muerte, este fallecimiento de esta víctima joven. El caso adquiere especial relevancia debido a que Ramírez Gutiérrez es el mismo sujeto que ya fue condenado a presidio perpetuo por la muerte de barristas de Colo Colo en el sector de Parque Italia, también en Valparaíso. La sentencia definitiva será dada a conocer el próximo 12 de junio en el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso. Será en esa audiencia donde se conocerá la pena que deberá cumplir por estos nuevos delitos el Chucky. 4 personas fueron detenidas tras una extensa persecución policial que se inició luego de un robo en una parcela de Olmué y que se extendió por cerca de 80 kilómetros hasta la comuna de Colina en la región metropolitana. Los detalles a continuación. Una intensa persecución policial culminó con 4 detenidos luego de un robo registrado en una parcela de la comuna de Olmué. El procedimiento se inició tras una denuncia realizada por testigos que alertaron sobre el ingreso de 5 sujetos a un domicilio del sector para cometer un robo.
Al advertir la presencia de carabineros, los delincuentes huyeron en un vehículo, iniciándose un seguimiento que se prolongó por cerca de 80 kilómetros y que contó con el apoyo aéreo de un helicóptero institucional. La persecución se extendió hasta la comuna de Colina, en la región metropolitana, donde los antisociales intentaron escapar internándose en el campamento 21 de mayo. Sin embargo, la huida terminó cuando el vehículo en el que se desplazaban colisionó contra un cerco, facilitando la acción policial. Según informó Carabineros, durante la fuga los sujetos habrían utilizado armas de fuego para repeler a los funcionarios, situación que derivó en el uso de armamento por parte de los efectivos policiales en defensa propia. Producto de este enfrentamiento, uno de los delincuentes resultó herido por impacto balístico en una de sus piernas. Finalmente, 4 de los involucrados fueron detenidos y se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas desde la parcela afectada. Los aprehendidos son todos mayores de edad y, de acuerdo con información policial, al menos 2 de ellos mantienen antecedentes por delitos como robo por sorpresa, robo con intimidación y otras causas penales. Carabineros continúa desarrollando diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar la participación del quinto involucrado en el delito. Son las 6 de la tarde con 31 minutos, momento para hacer nuestra primera pausa comercial. Usted nos está viendo a través de puranoticias.cl, zapping.com, canal 177 y también a través de la aplicación América Vivo, aplicación internacional de Canal 13. Y también nos está escuchando en el 102.5 en San Antonio, en Valparaíso, Viña del Mar, Concón. También en el 90.9 en la zona norte de nuestra región, Maitencillo, Zapallar, La Ligua, y hacia el interior en los Andes, San Felipe, en el 96.1. Así que sigan nuestra sintonía a través de la radio, de la televisión y en nuestro portal puranoticias.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 18 horas con 36 minutos y seguimos revisando cuáles fueron las informaciones más importantes de la jornada en Pura Noticia PM. Vamos con los titulares. Fallida sesión del Senado en Hospital Van Buren, la ausencia de autoridades complicó la jornada. El tribunal frenó momentáneamente el proyecto de una nueva cárcel en la capital, esto luego que el municipio de Santiago lograra la paralización judicial. Autoridades inauguraron la recuperación del borde costero de Algarrobo. La obra restituyó la zona dañada por las marejadas de 2024. El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto de escuelas protegidas. Por su parte, la oposición reservó constitucionalidad por algunos artículos. Declararon culpable a El Chucky, imputado por nuevo homicidio en Valparaíso. El presidente Kast firmó proyecto para crear el Registro Nacional de Vándalos. Los infractores podrían perder beneficios estatales. Y tras la cuenta pública, el presidente anunció un bono de 30.000 pesos por hijo para las familias más vulnerables. El Consejo Regional aprobó nuevo plan que regula el crecimiento urbano en La Campana. El diputado socialista Nelson Venegas lanzó duras críticas contra la gestión del alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, acusándolo de falta de gestión y desinterés frente a los problemas sanitarios que afectan a vecinos de sectores como Ventanas y Chocota. Los detalles en la siguiente nota. Fuerte crítica realizó el diputado Nelson Venegas a la administración del alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales. El parlamentario por el Distrito 6 acusó una falta de gestión frente a los problemas sanitarios que afectan desde hace años a distintas localidades de la comuna. Según señaló, sectores como Ventanas y La Chocota continúan enfrentando graves dificultades por la falta de infraestructura básica y el colapso de sistemas de tratamiento de aguas servidas. Venegas sostuvo que existen familias que conviven diariamente con malos olores
y riesgos sanitarios derivados de esta situación. Asimismo, cuestionó que la municipalidad no haya avanzado en soluciones pese a la existencia de fallos judiciales que ordenan mejorar las condiciones sanitarias del sector. El diputado también afirmó que existen recursos y alternativas para enfrentar el problema, incluyendo apoyo del gobierno regional y eventuales acuerdos con empresas instaladas en la zona. En este contexto, responsabilizó directamente al jefe comunal por la falta de avances y aseguró que existe un abandono hacia las localidades más rezagadas de la comuna. Finalmente indicó que continuará fiscalizando el cumplimiento de las resoluciones judiciales y las acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes afectados por esta crisis sanitaria. Esta mañana, en el matinal de puranoticias.cl, conversamos con Marcos Morales, alcalde de Puchuncaví, quien respondió a las críticas hechas por el diputado Nelson Venegas por la crisis sanitaria en Ventanas y La Chocota. Usted revisó, ¿cierto?, los dichos del diputado socialista Nelson Venegas, quien derechamente lo calificó como un pésimo alcalde. Esas fueron las palabras del mandatario y dijo también que incluso debiera dejar el cargo. ¿Qué le podría decir usted al alcalde, al diputado, bien digo, Nelson Venegas? La verdad que entrar en una discusión con el diputado Venegas cuando lo he visto 2 o 3 oportunidades en la comuna, la verdad que me gustaría referirme muy poco a él, tan solo decirle que la vez que vino al municipio, ni siquiera al municipio, a una actividad donde entregamos las becas, donde en realidad se vino a sentar solamente puedo decir que en aquella oportunidad logré conversar un poco con él. En otra oportunidad lo vi en el Congreso, pero yo le puedo decir que el diputado Venegas ni siquiera conoce la alcaldía de Puchuncaví. Quizás eso tiene relación con el número de votos que sacó en esta comuna. Yo creo que este es un tema más bien politizado por parte de él y por quienes quizás están junto a él en este tema, pero claramente se nota que no ha venido a la comuna de Puchuncaví durante todo su periodo y ojalá pudiera venir a la comuna a conocer las bondades que tiene Puchuncaví y la gestión que hemos realizado. Y como diputado me hubiera gustado que hubiera estado a la altura de un diputado de la zona haciéndose presente y ofreciendo su ayuda como parlamentario, porque yo al respecto tengo varias cosas que decir respecto a la planta que él califica, que me imagino que avala también todo lo que ocurre en el entorno de dicha planta, así que me parece que él tiene el derecho a expresarse, pero hay que tener cuidado cuando nos referimos a otras personas en el mundo político. Yo soy una persona que respeto mucho las funciones de las otras autoridades, así como respeto la de él, pero lo que acabo de decir lo digo con toda responsabilidad. Me gustaría que viniera a la comuna de Puchuncaví y viniera a hacer gestión parlamentaria como lo hacen otros diputados de la región. Bueno, alcalde, el parlamentario incluso dijo que usted era un pésimo alcalde, dijo también que ojalá se fuera y acusó, y calificó más bien digo, como una falta de cariño de su administración a los sectores justamente de Ventanas y de La Chocota. ¿Usted comparte que estos sectores quizás han sido postergados? A ver, yo quiero aclararle al diputado, dado lo que usted me indica, que primero que todo la planta a la cual se refieren no afecta a la localidad de Ventanas. Esto está ubicado en la localidad de Chocota y las aguas tratadas corresponden a la localidad de Orcón. Recordarle también al diputado que a veces se acuerda de los alcaldes para pedir un favor. Por ahí tengo anotado un día que me llamó para pedir un favor aquí en la zona, porque recordemos que él visita la localidad de Ventanas en alguna oportunidad del verano en el tiempo pasado, entonces que tampoco se le olvide que a veces ha llamado, o por ahí tengo un WhatsApp, creo, que me pidió un favor hace un tiempo atrás. Entonces, para esas cosas se acuerdan a veces los alcaldes, diputados como el señor Venegas. Pero la verdad que yo me quiero centrar en la problemática en la cual nos estamos refiriendo. Perfecto, alcalde. Centrémonos, ¿cierto?, en esta problemática más allá, ¿cierto?, de la polémica. Bien, cambiamos de tema y les contamos que más de 100.000 perfumes falsificados fueron incautados por funcionarios de la aduana de San Antonio luego de detectar irregularidades en un contenedor que había sido declarado con otro tipo de mercancía. Los detalles a continuación. Más de 103.000 perfumes falsificados fueron decomisados por el Servicio Nacional de Aduanas en el puerto de San Antonio, un cargamento que estaba oculto en un contenedor que había sido declarado por el importador como balones y bombas de agua domésticas. Sin embargo, durante una inspección realizada por los funcionarios aduaneros, se detectó que la carga no coincidía con la documentación presentada. La revisión permitió encontrar 1.417 cajas con perfumes que imitaban reconocidas marcas internacionales. Entre ellas figuraban productos asociados a firmas como Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne,
Diesel, Paris Hilton, Victorinos y Marc Jacobs. Según informó Aduanas, la mercancía fue seleccionada para fiscalización tras una alerta generada por su unidad de inteligencia. El avalúo comercial de los productos supera los 475 millones de pesos, evitando así su distribución en el mercado nacional. Las especies quedaron retenidas por una eventual infracción vinculada al delito de contrabando, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades. Desde el Servicio Nacional de Aduanas destacaron el fortalecimiento de los controles en la frontera marítima y el uso de herramientas tecnológicas para detectar este tipo de ilícitos. El presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una de las medidas anunciadas durante su discurso ante el Congreso Nacional. Detalles a continuación. El presidente José Antonio Kast ya firmó el proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. La iniciativa fue una de las medidas anunciadas durante su primera cuenta pública y forma parte de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno. Según explicó el mandatario, el registro incorporará personas condenadas por delitos asociados a actos vandálicos con el objetivo de establecer consecuencias adicionales a las sanciones penales. Entre ellas se contempla la pérdida de determinados beneficios estatales para quienes sean incorporados en este registro. Tras la firma del proyecto, el presidente Kast sostuvo que la medida busca fortalecer el respeto por el espacio público y así generar incentivos para prevenir este tipo de conductas. Tenemos que ordenar también la vida en sociedad y eso es uno de los proyectos de ley que fue anunciado por el subsecretario del Interior, que lo que busca es que aquellas personas que realicen incivilidades o cometan delitos graves no se beneficien posteriormente del trabajo de todos los chilenos. Si alguien se da la libertad para quemar un bus, eso no solamente tiene que tener una sanción penal, sino que también tiene que tener una sanción de la sociedad. El presidente señaló que quienes destruyen bienes públicos, queman infraestructura o dañan monumentos no pueden seguir beneficiándose de recursos financiados por todos los chilenos. Asimismo, afirmó que la iniciativa pretende generar un efecto disuasivo frente a hechos de violencia e incivilidades, especialmente durante manifestaciones o episodios de desorden público. El proyecto deberá ahora iniciar su tramitación legislativa en el Congreso Nacional, donde se abrirá el debate sobre su alcance y aplicación. Y entre los anuncios sociales realizados durante su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast confirmó la entrega de un bono de 30.000 pesos por hijo para familias vulnerables y anunció el ingreso de una indicación al proyecto de Sala Cuna Universal. El presidente José Antonio Kast anunció un nuevo apoyo económico destinado a las familias más vulnerables del país. La medida contempla la entrega de un bono de 30.000 pesos para cada hijo de entre 0 y 13 años perteneciente al 80% más vulnerable del registro social de hogares. Según explicó el mandatario, el objetivo es aliviar el impacto del costo de la vida en los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas. El beneficio se suma a otras medidas implementadas por el Ejecutivo, como el congelamiento de las tarifas del transporte público, ayudas para pescadores artesanales, subsidios energéticos y apoyos para transportistas. En materia de cuidados y empleo femenino, el presidente también confirmó que el próximo 15 de junio ingresará una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna. La propuesta busca avanzar hacia un sistema de Sala Cuna universal, eliminando barreras que actualmente afectan la contratación de mujeres y ampliando el acceso al cuidado infantil. Desde el gobierno señalaron que la iniciativa será implementada de manera gradual y con criterios de sostenibilidad financiera. Con ambos anuncios, el Ejecutivo busca reforzar su agenda social, combinando apoyo directo a las familias con medidas orientadas a aumentar la participación laboral femenina y facilitar la conciliación entre trabajo y cuidados. Y otro de los anuncios destacados de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast fue la reconstrucción de las zonas afectadas por los mega incendios. El mandatario comprometió nuevos recursos para acelerar la reposición de viviendas destruidas por los siniestros. Detalles a continuación. El presidente José Antonio Kast anunció una inyección de 400.000 millones de pesos para acelerar la reconstrucción de viviendas destruidas por los incendios que afectaron a las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. La medida forma parte del denominado Plan de Reconstrucción Nacional y busca entregar una respuesta a las más de 40.000 personas damnificadas por estas emergencias.
Según informó el mandatario, los recursos permitirán reconstruir más de 4.000 viviendas en las zonas afectadas. Durante su discurso ante el Congreso Nacional, Kast aseguró que las familias que perdieron sus hogares no pueden seguir esperando una solución definitiva. El anuncio cobra especial relevancia para la región de Valparaíso, donde el mega incendio de febrero de 2024 dejó 138 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El presidente vinculó además este desafío con la necesidad de enfrentar el déficit habitacional que afecta a nuestro país y avanzar en soluciones permanentes para las familias. Junto con ello, comprometió medidas destinadas a reducir los tiempos de espera para acceder a programas habitacionales y ampliar el acceso a subsidios para sectores medios. Con este anuncio, el gobierno busca acelerar uno de los procesos más sensibles para las comunidades afectadas por los incendios y así avanzar en la recuperación de las zonas damnificadas. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde y continuamos con los temas más importantes, los anuncios de la cuenta pública. La denominada mega reforma inició este martes una etapa clave de su tramitación legislativa al comenzar su discusión en el Senado. Durante su cuenta pública, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a respaldar la iniciativa, señalando que es fundamental para impulsar la inversión, recuperar el crecimiento económico y generar nuevos empleos. El proyecto llega a la Cámara Alta luego de ser aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque enfrenta un escenario más complejo en el Senado. Si bien el oficialismo cuenta con una leve ventaja en la correlación de fuerzas, el gobierno deberá asegurar respaldos adicionales para garantizar la aprobación de la idea de legislar. En ese contexto, el Ejecutivo apuesta a conseguir el apoyo de parlamentarios independientes para avanzar en una de las principales reformas impulsadas por la administración de Kast. Desde el oficialismo han manifestado su intención de acelerar la discusión para que la iniciativa pueda quedar despachada durante el mes de julio. La oposición, en tanto, mantiene sus cuestionamientos al proyecto y ha planteado dudas respecto de sus efectos fiscales y del impacto que tendría en la recaudación del Estado. Durante esta jornada, la iniciativa será presentada ante la sala del Senado para posteriormente iniciar su discusión en la Comisión de Hacienda. El proyecto contempla una extensa tramitación que incluirá además el análisis de las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente antes de regresar al hemiciclo para su votación. El presidente José Antonio Kast anunció una reforma orientada a reducir ministerios y reorganizar el aparato público. La iniciativa comenzará con la fusión de las carteras de Interior y la Secretaría General de Gobierno. Los detalles. El presidente José Antonio Kast confirmó que en las próximas semanas ingresará al Congreso un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno. La medida forma parte de una agenda de modernización del Estado que busca reducir duplicidades, racionalizar funciones y optimizar el uso de los recursos públicos. Según explicó el mandatario durante su cuenta pública, la intención es avanzar hacia una estructura estatal más eficiente y acorde a los desafíos actuales del país. Kast anunció además la creación de una comisión de expertos que tendrá la misión de proponer una nueva arquitectura institucional para el Estado. Entre sus objetivos estará evaluar una reducción del número de ministerios, eliminar superposiciones de funciones y plantear una redistribución más eficiente de recursos y atribuciones. El presidente señaló que las conclusiones de esta instancia servirán de base para futuras reformas legales que permitan concretar una reducción gradual y ordenada de ministerios. La propuesta abre un nuevo debate político sobre el tamaño del Estado y la forma en que se organiza la administración pública, discusión que deberá ser abordada por el Congreso durante los próximos meses. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados comenzó la discusión de un proyecto que busca compensar parte de los gastos en pañales y medicamentos de familias vulnerables. La iniciativa forma parte de los acuerdos políticos vinculados a la reconstrucción nacional y tendría un costo fiscal cercano a los $100 millones en su primer año. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara inició el estudio del proyecto, el cual crea un beneficio para compensar gastos en pañales y medicamentos. La propuesta forma parte de las negociaciones impulsadas por el Partido de la Gente para respaldar la agenda de reconstrucción nacional promovida por el gobierno.
Según explicó el Ejecutivo, uno de los requisitos será pertenecer al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares. El beneficio contempla apoyo para la compra de pañales infantiles destinado a menores de 2 años. También considera a personas mayores de 65 años y requieran pañales por una condición médica acreditada, así como a sus cuidadores. A ello se suma una ayuda para la adquisición de medicamentos incluidos en una canasta, la cual será definida posteriormente mediante reglamento. La iniciativa contempla topes de cobertura, mecanismo de acreditación de las compras y procedimientos para el pago de los beneficios. Durante la discusión, diputados de distintos sectores valoraron el objetivo del proyecto, aunque manifestaron dudas respecto de su financiamiento, el universo de beneficiarios y la forma de implementación. La comisión continuará analizando las propuestas en las próximas sesiones y acordó conformar una mesa técnica para así perfeccionar la iniciativa antes de avanzar en su tramitación legislativa. La Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en una sucursal de Banco Santander en la comuna de Las Condes, en el marco de la denominada Operación Tokio, investigación que busca desarticular una red vinculada al crimen organizado. Durante el procedimiento fue detenido un ejecutivo de la entidad bancaria. Las diligencias fueron encabezadas por unidades especializadas, de la PDI, y apuntan a establecer eventuales vínculos entre operaciones financieras y actividades ilícitas investigadas por el Ministerio Público. El procedimiento se desarrolló de manera simultánea con otros operativos en distintos puntos del país. Cifra superior a 78.000 millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es por lo que estamos trabajando. Efectivamente, uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país, vinculado con el Tren de Aragua, y yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio. Creemos que detener a los partícipes de este hecho, finalmente ellos lo que hacen es reemplazarlo, pero cuando les pegamos en el negocio, que en el giro del negocio que es este, es donde más les va a repercutir. Desde Banco Santander señalaron que están colaborando con la investigación y reafirmaron su política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda vulnerar la normativa vigente. La detención del Ejecutivo abre una nueva arista en una de las investigaciones más relevantes contra estructuras criminales que operan en Chile, mientras continúan las diligencias para determinar eventuales responsabilidades. La Policía de Investigaciones desarticuló una organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. La investigación comenzó durante el año 2025, luego que detectives detectaron un aumento del comercio sexual clandestino en la ciudad de Puerto Montt. Según los antecedentes reunidos por la PDI, la banda captaba mujeres paraguayas mediante ofertas laborales y las trasladaba a Chile ingresando como turistas. Una vez en el país, las condiciones prometidas cambiaban y las víctimas eran destinadas a la explotación sexual en distintas regiones. La organización amplió sus operaciones y habilitó nuevos puntos de funcionamiento, y entre ellos en la comuna de Viña del Mar. En la denominada Operación Guaraní, más de 50 detectives realizaron allanamientos en Viña del Mar, Santiago, Puerto Montt y Castro, logrando la detención de 10 personas. Además, se incautaron equipos tecnológicos, registros contables y dinero en efectivo. Los detenidos serán formalizados por asociación criminal, trata de personas y lavado de activos. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Usted no se vaya de nuestras pantallas en puranoticia.cl, tampoco de nuestros diales en la radio y en puranoticia.cl, nuestro portal, porque usted nos ve, nos escucha y nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones que se registraron en esta jornada. Vamos con los titulares.
Fallida sesión del Senado en Hospital Van Buren. La ausencia de autoridades complicó la jornada. El tribunal frenó momentáneamente el proyecto de una nueva cárcel en la capital, esto luego que el municipio de Santiago lograra la paralización judicial. Autoridades inauguraron la recuperación del borde costero de Algarrobo. La obra restituyó la zona dañada por las marejadas de 2024. El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto de escuelas protegidas. También la oposición reservó constitucionalidad por algunos artículos. Declararon culpable a El Chucky, imputado por nuevo homicidio en Valparaíso. El presidente Kast firmó proyecto para crear registro nacional de vándalos. Infractores, podrían perder beneficios estatales. Tras la cuenta pública, el presidente anunció un bono de 30.000 pesos por hijo para familias vulnerables. El Consejo Regional aprobó nuevo plan que regula el crecimiento urbano en La Campana. Esta tarde, en Pura Noticia, entrevistamos al subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez Ahumada, quien estuvo de visita en la región de Valparaíso. Durante esta jornada desarrolló actividades en Concón y además conversamos sobre los anuncios realizados en la reciente cuenta pública en materia de niñez y desarrollo social, así como sobre la nueva libreta de protección para niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia. Revisemos esta entrevista. Martes no me encuentro sola, me acompaña, ustedes ya lo ven acá en pantalla, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez Ahumada, quien se encuentra realizando una visita en terreno en nuestra región de Valparaíso. Durante esta jornada desarrolló una serie de actividades, tanto en nuestra comuna de Concón. Además, queremos conversar, por supuesto, con él sobre los anuncios que se entregaron durante este lunes 1 de junio en la primera cuenta pública presidencial del presidente José Antonio Kast, sobre todo en materia de niñez, también de desarrollo social y familia, y sobre la nueva libreta de protección para niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia. Buenas tardes, subsecretario, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Camila, un gusto poder estar acá. Habíamos estado en otras oportunidades, no en este rol, pero la verdad es que un agrado estar acá en la quinta región. Para nosotros reviste una especial dedicación, ¿eh? El plan, uno de los planes más queridos por nuestro gobierno es el Plan Crecer en Familia. Y el Plan Crecer en Familia tiene foco en 3 regiones inicialmente: la región de la Araucanía, la región de Santiago, pero específicamente en Casa Nacional del Niño, y en la región de Valparaíso, en toda la región de Valparaíso. Es su primera visita a la región de Valparaíso, ¿verdad? No, la verdad es que ya hemos venido un par de veces, precisamente para echar a andar el Plan Crecer en Familia. Nosotros acá hicimos un lanzamiento hace, yo creo que habrá sido un poco más de un mes. Lo hicimos junto con familias de acogida, hicimos un llamado a las familias de acogida, después visitamos al ministro encargado de Asuntos de la Familia, también de la Corte de Apelaciones, porque es muy importante dentro del sistema, pero también hemos tenido en la quinta región un trabajo intenso en lo que es el poder activar el circuito y el cuarto marco para la acción en materia de explotación sexual. ¿Y por qué nuestra región de Valparaíso la que se escoge dentro de estas 3 regiones en nuestro país para llevar a cabo este plan? Por varios elementos. O sea, hoy día Valparaíso recoge básicamente toda la complejidad de elementos que están presentes dentro del servicio de protección. Hay situaciones lamentables, por ejemplo, de explotación sexual, hay situaciones muy complejas en el sistema residencial, hay necesidad de oferta en materia ambulatoria. Hay también familias de acogida que están dispuestas a acoger a los niños. Entonces, creo de que es muy importante recoger toda esa realidad y las buenas prácticas. Por ejemplo, tú sabes que acá se ha hecho un trabajo muy intenso en torno a la prevención de la explotación sexual infantil con el trabajo, por ejemplo, que ha hecho la jueza Paz Cataldo al interior, y donde ha trabajado con la Directemar, ha trabajado con distintos circuitos preventivos y que empieza a dar resultados. Entonces yo creo que eso es muy importante recogerlo como una buena práctica. El trabajo que ha hecho el ministro Corbalán también en materia de niñez ha sido muy importante para lo que nosotros estamos viendo hoy día en términos de reacción oportuna, de derivación temprana frente a los cuidados alternativos. Y esta mirada de poder darnos cuenta de que
tenemos que avanzar hacia soluciones de carácter familiar y no de carácter institucional en el desarrollo de la niñez. Fíjate que si algo caracteriza la visión de nuestro gobierno es, así como hubo gobiernos que se preocuparon legítimamente se preocuparon de la legislación, de tener una subsecretaría de la niñez, una defensoría, un servicio de protección, un servicio de reinserción, una ley de garantía. Hubo otros que se preocuparon de la oferta, ¿no? Dejemos de tener los CREAD o las cuestiones monstruosas o grandes que teníamos antes, transformémoslo en residencias más chicas o residencias cada vez más especializadas. Pero nosotros estamos haciendo otra apuesta. Nosotros estamos mirando la protección desde los ambientes protectores de la niñez, en la familia, en la escuela, en la comunidad. Y nuestra apuesta principal es hacerla a través del derecho a vivir en familia, a través de entender que tenemos que fortalecer a la familia, la reunificación familiar, los modelos temporales de acogimiento familiar en comparación, por ejemplo, con lo que significa la institucionalización, que causa graves daños en el desarrollo emotivo, cognitivo, etcétera. Y que esto lo hablamos tanto, subsecretario, antes de que usted asumiera, ¿cierto? Antes de que José Antonio Kast fuera presidente de la República, lo conversábamos mucho con usted sobre el tema de las niñeces, el derecho a ir en familia, lo importante que eran las familias de acogida. Lo conversábamos mucho porque siempre decíamos, ¿cierto?, que el comienzo está justamente en la infancia, así que estamos muy bien que esto se esté desarrollando de esta mirada, ¿cierto?, en esta ocasión. Usted particularmente durante esta jornada, este martes 2 de junio, visitó nuestra región de Valparaíso, pero estuvo también en nuestra comuna, sí, que es la comuna de Concón. Cuéntenos, ¿qué lo trajo hasta la comuna de Concón? Me trajo el pagar una deuda, ¿eh? La deuda es que hace algún tiempo me invitaron a inaugurar la oficina local de la niñez. Lamentablemente no pude venir, estábamos en una agenda muy compleja en muchas cosas, pero yo dije, la primera opción que yo tenga de volver a Valparaíso, voy a ir a visitar al equipo de la oficina local. Son un equipo increíble, que a poco andar ya llevan más de 150 niños que están permanentemente visitando la oficina local de la niñez, y no solamente por un tema o de vulneración o de riesgo, sino también de participación, porque algo que es clave en las oficinas locales de la niñez son nuestros órganos rectores en materia de protección administrativa, pero también es donde se ejerce la promoción, es donde se ejerce la prevención, donde los niños participan. Hay consejos consultivos, y en los consejos consultivos han estado desarrollando diálogos, por ejemplo, en torno a lo que significa la protección de los entornos digitales. Hoy día, por ejemplo, la explotación sexual está creciendo a través de los entornos digitales. Entonces, tú puedes sentirte que estás muy tranquilo o que estás muy protegido porque tu niño está en la casa, pero resulta que si el niño a las 2 o 3 de la mañana, nosotros cuando nos levantamos al baño y lo vemos escondidito, metido en el Roblox o metido en el Discord, etcétera, te encuentras. Parece conocer a mi hija. Nos pasa a todos, yo tengo hijos adolescentes también, entonces, y la verdad es que los papás necesitamos apoyo, los papás necesitamos tener herramientas de apoyo a la parentalidad, necesitamos entender estos mundos y estas amenazas también. ¿Para qué? Para proteger a los niños, para saber poner límites, para poder tener controles parentales que nos permitan tener esta eficacia, pero eso no lo pueden hacer solos. Y por eso que el gobierno de Chile está instalando un proceso prelegislativo para llegar con una ley que regule, que norme, que prohíba el acceso de niños a determinados contenidos, el acceso de niños fuera del control parental, el acceso que los pueda generar un daño. Y esto hay que hacerlo participativo y hay que consultarle a los niños. Te sorprendería lo que aprendemos cada vez que nos juntamos en los consejos consultivos. O sea, nosotros nos quedamos en el Facebook, pero de repente los niños aparecen con todas las plataformas y aparecen con la forma en que se conectan y los riesgos que tienen. Entonces hay que poner atención, hay que escucharlo. Eso es parte del trabajo prelegislativo y por eso yo también estoy haciendo un llamado a las oficinas locales de la niñez para que sean un espacio. Acá con el Ceremi de Desarrollo Social de Valparaíso se ha hecho un trabajo profundo para generar estos diálogos y es fundamental porque son un insumo prelegislativo, pero también es un ejercicio vinculante desde la óptica de derechos de los niños, del poder entender que los niños son sujetos de derechos en sí mismos. Ellos tienen una visión. La política de niñez, el sistema de protección integral es el espacio natural para ellos, para participar, para crecer, para sentirse protegidos. Y qué importante lo que usted dice, subsecretario, sobre todo en este mundo tan digitalizado y como usted dice también el grooming, que está tan en boga hoy en día y que se ve tanto, a veces lo desconocemos, y sobre todo el tener el apoyo de los organismos competentes, porque muchas veces uno como padre no sabe, a nadie le enseñaron a ser padre y se dirige quizás a algún organismo en busca de ayuda
y más que una ayuda uno se siente más bien juzgado en muchas ocasiones. Totalmente. Eso pasa. Entonces, qué importante es tener el apoyo también cuando uno no sabe qué hacer y cuando uno pide ayuda es lo que espera, ¿cierto? Tener una ayuda más allá de que uno lo juzgue, que es lo que pasa muchas veces. Nosotros lo que estamos impulsando desde las oficinas locales es entender de que la forma de proteger a los niños es proteger sus ambientes, es proteger el colegio, es proteger la comunidad, es proteger la familia. Y para eso vamos a ir implementando una oferta dosada dentro de las oficinas locales de la niñez, en materia de parentalidad, en materia de habilidades socioemocionales, en materia de poder aconsejar a los padres y cuidadores cuando están en una dificultad. Por supuesto que siempre en el resguardo de los derechos de los niños, siempre en el ejercicio de sus derechos, pero también entendiendo que muchas familias requieren apoyo, que muchas familias que llegan a las oficinas locales no son vulneradoras de derechos, pero están en una situación de riesgo y necesitan un soporte y un apoyo que no puede esperar a que los derivemos a algún lugar cuando ya se genere un daño. Tenemos que llegar antes. Uno necesita una especie de orientación, por decirlo de alguna forma, cuando no tiene el conocimiento, antes de esperar a que justamente se vulneren estos derechos y que caiga en un tema judicial, por ejemplo. Y lo que tú decías, ¿sí? Las familias no vienen con un manual, los papás no vienen con un manual, vienen con sus experiencias de vida. Y muchas experiencias de vida son distintas, en algunos momentos fueron experiencias violentas. Tenemos 6 de cada 10 hogares en nuestro país que, entre comillas, aleccionan a los niños de manera violenta. O sea, cuando nos preguntamos qué pasa con la violencia escolar, entre comillas, que no es violencia escolar, sino que es el reflejo de la violencia que está en los entornos familiares, también de la violencia que está en los entornos comunitarios. Por Dios que es violento cuando se suspenden las clases por un narcofuneral. Bueno, también justamente lo quería llevar a ese tema, un tema que vimos mucho quizás en los meses de marzo, abril, en todo el país, el tema de los tiroteos, amenazas, ¿cierto?, de tiroteos en los distintos recintos escolares y la importancia que tiene que los colegios vuelvan a ser un lugar seguro. Totalmente. Que sea como uno se siente si uno tiene que ir a trabajar y tus hijos tienes la necesidad de que vayan al colegio, que vayan al jardín, pero que sea un entorno en que estén igual de seguros que en sus propios hogares, que uno pueda tener esa confianza también como padre. Totalmente, y ahí ha ido avanzando. Hoy día yo supe que en la Cámara también ya se aprobó el tema de escuela segura y vamos siguiendo avanzando en la tramitación. Es por cierto que esto es un esfuerzo más, y hay que hacer esfuerzo en el ámbito comunitario y en el ámbito familiar. Pero esto tiene que ver con la articulación intersectorial. El Estado tiene que responder intersectorialmente, no solamente desde el ámbito de la educación. Tenemos que responder desde el ámbito de la familia. El Ministerio de Desarrollo Social está levantando su programa de familia, está trabajando con las oficinas locales, vamos a desarrollar programas de apoyo a la parentalidad, estamos trabajando con habilidades socioemocionales para sumar a los colegios los recursos de las oficinas locales en los procesos de convivencia escolar. La violencia se detiene en la medida que nosotros trabajamos los 3 niveles. Si trabajamos solo en el colegio, la violencia se traslada hacia afuera. Si trabajamos solo afuera, la violencia se traslada a la familia. Si trabajamos solo en la familia y sin lograr, la violencia después viene por los pares. Tenemos que trabajar de manera integrada. De una forma integral. Porque justamente eso le quería decir, subsecretario, que muchas veces no se trata de que son niños que son violentos en el colegio o que tienen alguna conducta violenta en el colegio, sino que lo tienen en las distintas áreas donde se desarrollan y el colegio es una de ellas. Son también quizás violentos entre sus familias o en su casa o la realidad que viven, eso es. Cami, la realidad tiene matices, los niños tienen comportamientos distintos, se comportan de manera distinta en sus distintos ambientes. Bueno, y a veces también pasa, por ejemplo, los hijos de una misma familia, que uno dice, se les dio la misma crianza, Totalmente. Vivieron en el mismo entorno, pero aún así son distintos. Totalmente, responden a distintos incentivos, a distintas maneras de relacionarse. La regulación emocional de los niños se maneja en comunidad. Por eso que hemos tenido tantos problemas en materia de salud mental, por ejemplo. Desde cuando pasó la pandemia, en la pandemia tuvimos niñitos que estuvieron sus primeros 2 o 3 años de la vida también sin interactuar con nadie. Y tuvimos adolescentes, que es el momento más importante, un momento de alta plasticidad cerebral, donde los niños tienen que salir a reconocerse con otros que estaban delante de una pantalla, sin regulación emocional. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar cuando volvieran de la pandemia? Que justo la generación que hoy en día está en enseñanza media. Exactamente. ¿Y qué es lo que iba a pasar con ellos? Iba a haber una necesidad de regulación emocional. ¿Y qué pasó? Que finalmente nos preocupamos, evidentemente, de otros temas que nos parecían prioritarios y son prioritarios: el aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje del lenguaje. Pero resulta que empezamos a quedar detrás de lo que era el aprendizaje socioemocional. Y acá se aprende a convivir como se aprende a sumar.
Y por lo tanto tenemos que trabajar dándole herramientas a los colegios para que sus planes de convivencia hagan desarrollo socioemocional. Ese va a ser el rol que también va a tener la Oficina Local de la Niñez. Nosotros estamos avanzando hacia fortalecer este dispositivo. Hoy día yo quiero invitar a la gente a que conozca lo que es el sistema de protección integral, a que conozca su Oficina Local de la Niñez. ¿Cómo se puede acercar? Nosotros, por ejemplo, acá en Concón, está muy cerquita acá, estamos ya me pierdo en las calles, pero ustedes lo van a conocer mucho mejor, pero estábamos con vista al mar. Perfecto. Vayan a visitar las oficinas locales de la niñez. No es necesario que uno tenga una vulneración de derechos, esa es la diferencia con la OPD. ¿Te acuerdas cuando uno iba por una OPD, uno pensaba, no, es que me van a sancionar, me van a diagnosticar, me van a quitar al niño? Entonces, no, porque el objetivo de la Oficina Local de la Niñez es la protección universal. Por supuesto que hay casos que requieren apoyo, que requieren un mayor nivel de involucramiento, y ahí hay dispositivos que se gatillan a partir de la visita a la Oficina Local de la Niñez. Pero la gran mayoría de nosotros que quiere tener un espacio de participación, de reconocimiento de derechos, de que los niños estén en su espacio natural, pueden ir a la oficina local. Yo los invito porque hoy día es muy poco el conocimiento que hay de las oficinas locales. Sí. Si nosotros aumentamos el conocimiento de las oficinas locales, si los vamos a ver, si vamos a visitarlos, si nos integramos a las actividades de participación, si involucramos a los niños, si les damos herramientas de liderazgo para que estén participando con otros niños, créeme que vamos a estar generando espacios protectores seguros para los niños. Vamos a estar reflexionando respecto a estos riesgos que están apareciendo, pero vamos a estar acompañados. Vamos a ser un papá o una mamá que va a ver a otro papá o otra mamá que está en la misma parada, que vamos a recibir apoyo también de profesionales. Importante también no sentirnos solos y que podamos ver a las instituciones y las organizaciones como un aliado, como una herramienta más para poder realizar nuestras labores como padres y que nos ayuden también a poder criar a nuestros hijos, porque esa es la idea, no sentirse juzgado y poder recurrir a este tipo de organismos que para eso están también. Cami, nosotros tenemos que cambiar la visión que hay del Estado. El Estado está al servicio de las familias. Nosotros como gobierno lo que buscamos es estar al servicio de las familias. No estamos para ahogar a la familia, no estamos para generarle problemas a la familia. Nosotros reconocemos el derecho preferente de los padres y cuidadores a la enseñanza de los niños. Tenemos que tener herramientas para que frente a todos estos problemas que hay, frente a todos estos riesgos que emergen, los papás tengan herramientas, tengan posibilidades, tengan acompañamiento, tengan supervisión técnica. Y lo que tú dices, poder encontrarse en un espacio común con otras familias. Lo que pasa, por ejemplo, con las familias de acogida. El otro día yo estuve celebrando el Día Internacional de las Familias de Acogida en Macul, en una comunidad de fe, en una comunidad religiosa, que muchas de ellas son familias de acogida. Y me di cuenta de un elemento que no me había dado cuenta antes. Uno siempre piensa en la familia de acogida, pero detrás de una familia de acogida también pueden haber comunidades. Y esa comunidad de fe en donde me junté, que además me emocionó mucho porque eran muchas familias que se apoyaban entre ellas, habían kinesiólogos, habían médicos, habían enfermeros, habían de todo. Entonces, en esa comunidad, que además tenían un chat inmenso, cada vez que tenía un problema, un niño que estaba en acogimiento, decía, no, mira, yo soy kinesiólogo, yo voy a ver, te voy a ayudar, etcétera. Se daban soporte. Lo que no le dábamos el Estado, se lo estaba dando la comunidad. O sea, por Dios que el valor de la familia, el valor de la comunidad es inconmensurable. Nosotros como Estado tenemos que ser catalizadores, tenemos que acompañar, tenemos que regular, tenemos que poner recursos, pero claramente la riqueza que tiene la comunidad, la riqueza que tienen las familias es lo que realmente protege a la niña. Bueno, conversamos a esta hora con el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, quien visita nuestros estudios en puranoticia.cl. Subsecretario, otra de las materias que yo lo quería llevar es que el viernes recién pasado se presentó la libreta de protección para niños, niñas y adolescentes, ¿es cierto? Acá. En situación de emergencia, que ahí la tiene usted en pantalla. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta herramienta? Hay harta historia detrás de este manual, ¿no? Y yo no sé si te acuerdas del incendio en Valparaíso, los grandes incendios en Valparaíso por ahí, por el año 2014, etcétera. Yo estaba en mi anterior pega, estaba recién llegado, y lo que notamos en mi anterior pega fue precisamente de que no habían protocolos frente a la respuesta o frente a la emergencia inmediata. ¿Cómo nos hacíamos cargo de la realidad, por ejemplo, de la atención de salud mental de los niños en medio de un desastre?
¿ah? Los niñitos los niños, especialmente los más chiquititos, no expresan, no verbalizan su angustia, ¿ah? Tú los ves con determinados comportamientos. Al cabo de un tiempo veíamos nosotros los niños que habían sido afectados por el incendio, que tenían conductas regresivas, se hacían pipí en la cama, lloraban mucho, estaban retraídos, no jugaban, etcétera. Y ahí uno se empezaba a dar cuenta de que debíamos haber hecho algo distinto. Porque a veces uno cree, quizás malentiende, que los niños como que no entienden lo que está pasando, pero al final están absorbiendo todo. Absorben todo y además muchas veces ven en la televisión situaciones que se amplifican si es que no son mediadas por un adulto. Y claro, cuando estamos en medio de una crisis, los papás, las mamás están preocupados de resolver la crisis, de tener la casa, tener el techo, poder. Entonces te olvidas de que hay un niño que está detrás observando y que junto con perder la casa también perdió a sus papás, porque los papás están preocupados de otras realidades. Entonces el Estado tiene que responder de manera distinta y han pasado años y ahí la política pública ha ido incorporando de a poco, fueron incorporando el protocolo de atención en salud mental, después fueron incorporando otro tipo de medidas y finalmente desde el año 2024 y en el marco también de la política de niñez se decidió desarrollar este manual, que es un manual que ha contado con el apoyo de UNICEF, de Senapred y de la Subsecretaría de la Niñez, que obedece a una continuidad de las políticas públicas, porque en esto en infancia hay que tener continuidad. Nosotros tenemos que tener el respeto de la política, tenemos planes de acción que estamos trabajando en conjunto. Así como hemos sacado este manual, sacamos también el cuarto marco para la acción en materia de explotación sexual, reactivamos el circuito, estamos modificando la oferta en materia de explotación, estamos trabajando con las distintas instancias, con el Ministerio Público, con los distintos actores para poder llegar antes en materia de explotación porque subsecretario, sexual. Son políticas de Estado que tienen que desarrollarse en el tiempo, ¿cierto? No pueden ir cambiando cada 4 años. No pueden. Acá es importante que cada gobierno pone su plan, pone su énfasis, pero los grandes lineamientos son lineamientos que se han consensuado de manera técnica. Este es un lineamiento de manera técnica. Acá se ha podido explorar las distintas etapas, desde la prevención hasta la mitigación de los desastres naturales, cómo se debe actuar, cómo tenemos que llegar con la atención oportuna, qué aspectos tenemos que cuidar en particular en los niños. En todo tipo de desastre y también en situaciones complejas, como por ejemplo temas de violencia. ¿Qué pasa en los desalojos, por ejemplo? ¿Qué pasa en situaciones donde uno tiene que observar? Y acá esto da criterios técnicos que realmente son útiles para los profesionales que están detrás de la protección de la niñez en distintos ámbitos. El ámbito logístico, el ámbito de salud mental, el ámbito de tratamiento y rehabilitación, el ámbito de reparación. Son todos elementos prácticos que a los profesionales que trabajan en base a protocolo, en base a seguimiento, etcétera, esto les sirve. Eso quería preguntar, subsecretario. Conversamos a esta hora con el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez. Le quería preguntar justamente de forma concreta, ¿cuáles son las recomendaciones que nos puede entregar este manual, ¿cierto?, a las familias para poder resguardar el bienestar tanto de niñas, niños, adolescentes, sobre todo en una situación de emergencia? Lo primero, institucionalmente, esto se mueve dentro del sistema de protección integral. O sea, tiene un rol especialísimo de las oficinas locales de la niñez que estábamos conversando. Las oficinas locales de la niñez van a acompañar en estos procesos de crisis, en estos procesos que son complejos. Van a poder articular al intersector, por ejemplo, la atención en salud mental inmediata, la aplicación de los protocolos de salud mental, algo que es muy elemental. Esto está especializado evidentemente para los actores públicos que intervienen en estos sistemas. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en un papá o en una mamá, ¿qué debería hacer en caso de una crisis? Ni Dios lo quiera, un terremoto mañana. No lo llamé. Mañana, el domingo tuvimos acá un... Sí. Pero bueno, pensemos que tenemos que estar preparados siempre. Claro. Pero la OLN también ya conoce estos protocolos, sabe cómo activarlos, sabe cómo activar Senapred. Muchas veces vamos a requerir información, vamos a poder aportar información a la OLN. Por eso es tan importante tener el conocimiento. Y es importante también porque más allá del organismo, todos deberían funcionar bajo un mismo lineamiento. Exactamente, este es el lineamiento. Esto es lo que permite que no se superpongan, que no tomen decisiones equívocas o contradictorias, sino que actúe cada uno en su rol. Y la puerta de entrada para cada ciudadano, para cada niño, para cada familia, es la oficina local de la niñez. La oficina local de la niñez es tu puerta de entrada al Estado. Un Estado que muchas veces es muy fragmentado, un Estado que muchas veces está como dividido en muchas cosas.
pero la oficina local la integra, y la integra en los derechos de la niñez, en los derechos que permiten que una familia dé garantías de cumplimiento, de protección a cada uno de los niños. Por eso que incluso en situaciones de emergencia, tener el teléfono de las oficinas locales de la niñez es fundamental. Así que hacer el llamado a conocerlo, a visitar la oficina local, hacer la propia, hacer la puerta, hacer la oficina de los niños, que los niños la sientan su espacio natural. Subsecretario, para ir cerrando, ya que se nos está acabando el tiempo y no le quiero quitar de su agenda, por supuesto, en nuestra región de Valparaíso. Usted nos visita una semana que es clave para el país y también, por supuesto, para el gobierno, porque tuvimos recién este lunes 1 de junio la primera cuenta pública presidencial del presidente José Antonio Kast. Usted que, desde la mirada, por supuesto, de la Subsecretaría de la Niñez, ¿qué anuncios destacaría como especialmente relevantes de este lunes? A ver, inevitablemente el anuncio del bono de los 30.000 pesos evidentemente llama la atención y es un tema importante porque también está corrigiendo una realidad que no es menor. Si uno mira, por ejemplo, cómo hemos sido capaces de llegar con todos los dispositivos públicos a los distintos grupos más postergados en nuestro país, vemos un avance significativo, por ejemplo, en los mayores de 60 con el tema de la PGU. Pero vemos que la pobreza infantil, por ejemplo, es la más alta dentro de todos los grupos. Estamos hablando de que 1 de cada 4 niños nace en situación de pobreza. Y por lo tanto, todo aquello que ayude a que esas familias no sigan gastando más en situaciones donde hemos visto que ha aumentado la inflación o que la crisis internacional ha derivado en el aumento de precios, etcétera, poder mitigar ese espacio particularmente a las familias donde existen niños. Eso es un primer aporte. Yo sé que es algo extraordinario, yo sé que es algo puntual, etcétera, pero es simbólico y es muy importante que el presidente lo haya tenido presente en la niñez. O sea, estuvo pensando en un grupo especial que requiere refuerzo, que requiere apoyo. Un segundo elemento, para mí más de alguna forma institucionalizado en un programa específico, es poder dar pie a enfrentar el tema de la natalidad. O sea, estamos en una situación crítica. O sea, hoy día estamos marcando 0,97 de tasa de natalidad, es probablemente una de las más bajas en Latinoamérica, una de las más bajas en la OCDE también, y la verdad es que nuestra tasa de recambio es el doble. Entonces, si no hacemos esfuerzos por detener esta trayectoria y al contrario, ojalá la podamos revertir y aumentar la tasa de natalidad, vamos a tener un serio problema de sostenibilidad de nuestro sistema previsional, de nuestro sistema futuro. Pero lo más importante, estamos perdiendo talento. Estamos perdiendo capacidades, estamos perdiendo niños que hoy día no nacen y que podrían transformarse, ser los que desarrollaron una vacuna, ser los que nos llevaron a exportar a otros mercados, ser los que generaron el talento deportivo que nos falta. O sea, tantas cosas, tantas oportunidades, tantos sueños que nos estamos y que también perdiendo. el proyecto de la Sala Cuna llega de alguna forma a poder remediar esto, porque muchas veces se habla que quizás las mujeres hoy en día no quieren ser madres y quizás no va por ahí. O sea, de todas maneras, lo que está detrás no tiene que ver solo con la voluntad o no de ser madre. Hay condiciones materiales. O sea, el que la inserción laboral no puede ser un obstáculo para la maternidad. Qué sé yo, los costos de vida no pueden ser un obstáculo para la maternidad. La inflexibilidad laboral tampoco, etcétera. Hay una serie de elementos que como política pública tenemos que ser intersectoriales. Esto no depende solo del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso el plan Renace. El plan Renace es intersectorial. Considera distintas prestaciones. La Sala Cuna es un elemento más y tenemos que ir avanzando en gradualidad y responsabilidad fiscal en la implementación universal. Pero es el norte. Nosotros queremos llegar a eso. Y creemos que es fundamental para poder seguir avanzando el que tengamos todas estas herramientas que nos den la posibilidad no solo de tener más hijos, sino que también de que podamos tratar mejor a nuestros niños, de que los niños tengan la garantía de crecer en una familia que no tiene ruptura, de que sabemos de que esa ruptura no va a llevar a que el niño termine en una residencia. O sea, tenemos que tratar mejor a la niñez, pero para tratar mejor a la niñez tenemos que crear condición de protección, preocuparnos de las mujeres, preocuparnos de las familias, preocuparnos de los entornos comunitarios, de tener, en realidad, la maternidad tiene que ser un tema bien pensado, bien acompañado, y tenemos que estar como Estado al servicio de ese proceso. Por eso que los llamados del presidente a fortalecer la natalidad,
el llamado del presidente a fortalecer el derecho a vivir en familia, a preocuparnos de los hogares que tienen niños, de que tienen niños pequeños, a preocuparnos de mejorar las condiciones de la escuela, a preocuparnos de mejorar las condiciones de empleabilidad, de la incorporación de la mujer al trabajo, de mejorar las condiciones de seguridad. Son todos elementos que se tienen que ver como sistema. Si nosotros avanzamos en eso, perdón, pero es que he estado han dado muy hoy día para resfriado. todos lados, mamá. Pero si avanzamos en eso con decisión, vamos a tener la fuerza para poder revertir estas cifras. Pero tenemos que hacer un esfuerzo como Estado en todas las dimensiones que significa. Y que sean proyectos integrales, por supuesto, subsecretario, y como siempre lo hemos dicho, que finalmente las infancias no son simplemente infancias, es el futuro de toda una comunidad, de toda una población y del país. Y el presente también. Ahí conversábamos con el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez Ahumada. Muchas gracias, subsecretario, por visitarnos. Cami. Muchas gracias por todo, y un saludo a todo Pura Noticia, a toda la quinta región. Y acuérdense de promover las familias de acogida, de ser familia de acogida. Si uno no puede ser familia de acogida, vayan a sus comunidades de fe, vayan a sus colegios, promuévanlo, métanse en la página web del Servicio de Protección e inscríbanse, o inscriban a un amigo, inscriban a quien pueda ser, porque le vamos a cambiar la vida a los niños que hoy día no deben estar en residencia. Y promoverlo es muy importante, subsecretario, porque quizás uno no puede, pero también hay mucha gente que quizás no conoce el proyecto, así que Evidente. es importante. ¿Dónde lo pueden conocer? www.serviciodeproteccion.gov.cl, en la página del Servicio de Protección. Si dije mal la dirección, por favor, googleenla. La van a encontrar de todas maneras. Ser familia de acogida es ser familia del corazón, es realmente que el corazón, que el amor se dilate y darle una oportunidad a los niños que lo necesitan. Muchas gracias, subsecretario. Bien, ahí estábamos escuchando y viendo la entrevista al subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez Ahumada, quien estuvo de visita en Paraíso. Se hizo un análisis desde la mirada de la Subsecretaría de la Niñez de los anuncios entregados en la cuenta pública del presidente Kast. Qué importante la protección a la niñez, pero qué importante también lo que se ve y lo que se habla respecto a la natalidad, la baja natalidad que tenemos en nuestro país y la protección que se le tiene que dar también a las madres. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para seguir viendo las informaciones más importantes de este día, martes 2 de junio, en Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Vemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, estamos en Pura Noticia PM, revisando las informaciones de nuestra región, del país y también las informaciones internacionales. A esta hora en puranoticias.cl revisamos las informaciones más importantes de la jornada con Carmen Paz González. Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a revisar hasta ahora las principales informaciones internacionales de la jornada. Comenzamos en Medio Oriente, donde una revelación periodística volvió a evidenciar las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Israel en medio de la crisis regional. Porque según publicó el portal estadounidense Axios, el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu protagonizaron una dura conversación telefónica a raíz de la nueva ofensiva militar israelí en territorio libanés. De acuerdo con el reporte, Trump habría cuestionado severamente a Netanyahu por las consecuencias internacionales de la escalada y por el impacto que esta está teniendo los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para intentar estabilizar la región. La publicación sostiene que el mandatario estadounidense manifestó su preocupación por el deterioro de la imagen internacional de Israel y por el riesgo de que el conflicto continúe expandiéndose hacia otros frentes. La tensión se produce en un escenario especialmente delicado, marcado por la guerra iniciada tras la ofensiva conjunta contra Irán y por la incertidumbre que existe en torno al estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. Aunque posteriormente tanto la Casa Blanca como el gobierno israelí intentaron presentar una imagen de coordinación y de diálogo, Netanyahu afirmó que Israel continuará atacando posiciones vinculadas a Hezbollah si es que persisten los ataques desde territorio libanés. La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional debido al riesgo de una escalada aún mayor que puede involucrar a otros actores regionales y afectar el comercio global.
Y nos trasladamos ahora a Europa del Este porque al menos 13 personas murieron y más de 100 resultaron heridas luego de un ataque masivo lanzado por Rusia contra distintas ciudades de Ucrania durante la noche del lunes y la madrugada de este martes. Las autoridades ucranianas informaron que la mayor destrucción se registró en Kiev, Dnipro y Yarkov, donde edificios residenciales, infraestructura pública y diversos servicios resultaron severamente afectados. En la capital ucraniana, los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche en decenas de puntos afectados por explosiones e incendios. Entre las víctimas fatales se encuentra un menor de edad y también un integrante de los equipos de rescate que participaban en labores de emergencia. Y según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia empleó una combinación de misiles balísticos, misiles de crucero y más de 600 drones de ataque en una de las ofensivas más intensas registradas durante los últimos meses. Las defensas antiaéreas lograron interceptar una parte importante de los proyectiles, pero varios lograron impactar directamente en zonas urbanas. Desde Moscú, el Ministerio de Defensa confirmó la operación y aseguró que el objetivo fue atacar infraestructura militar, centros logísticos y empresas vinculadas a la industria de defensa ucraniana. Mientras tanto, continúan las labores de rescate y evaluación de daños en distintas ciudades en una guerra que ya supera los 4 años desde el inicio de la invasión ordenada por Vladimir Putin en febrero de 2022. Y cerramos este recorrido internacional en Estados Unidos. Una tragedia familiar mantiene conmocionada la ciudad de Muscatine, en el estado de Iowa, luego que 7 personas murieran en un violento tiroteo ocurrido durante las últimas horas. Según informó la policía local, un hombre identificado como Ryan Willis McFarland, de 52 años, asesinó a 6 personas presuntamente vinculadas a su círculo familiar. La investigación dice que 4 de las víctimas fueron encontradas inicialmente en una vivienda, mientras que posteriormente las autoridades localizaron otros 2 cuerpos en distintos lugares relacionados con el caso. Tras abandonar la escena del crimen, el sospechoso fue localizado por efectivos policiales en un sendero cercano al río Mississippi. Sin embargo, antes de ser detenido, el hombre se quitó la vida frente a los agentes. Las autoridades indicaron que los antecedentes preliminares apuntan a una disputa doméstica como origen de esta tragedia y señalaron que todas las víctimas tendrían vínculos familiares con el atacante. El hecho vuelve a abrir el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos, país que registra cada año miles de muertes asociadas al uso de armas de fuego. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias del mundo. Volvemos contigo al estudio. Bien, era Carmen Paz con todas las informaciones internacionales. Y a esta hora revisamos información deportiva con Joaquín Arias. Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, día martes, donde ya el día lunes analizamos lo que es la actualidad de los clubes de la región y hoy día nos enfocamos un poco en lo que va a estar haciendo la selección justamente este fin de semana, que va a enfrentarse a Portugal en Lisboa. El día lunes ya entrenó con normalidad el conjunto chileno, con algunas declaraciones también de algunos jugadores, y partimos con el respaldo que brindó Rodrigo Echeverría a Nicolás Córdoba, entrenador de la selección chilena, el jugador que milita hoy día en León de México con paso por Everton y también la Universidad de Chile. Dice: tiene la confianza y los méritos para dirigir a la selección de buena manera, confían en el proceso y los trabajos que está haciendo. Es un poco el respaldo que le daba Rodrigo Echeverría a Nicolás Córdoba. Y bueno, también hablaba un poco de lo que ha hecho con la sub-20 Nicolás Córdoba, que recordemos estuvo trabajando también durante el Mundial el año pasado. Y otro de los que habló también en Lisboa es Tomás Guillier, quien calienta un poco la previa y dice: podemos plantarnos cara a cara ante Portugal sin ningún problema. El arquero de la selección chilena, que se está preparando para el duelo de este día sábado, donde va a estar enfrentando a Portugal, dice que tienen los méritos y el equipo para poder hacerle peso a un equipo que se está preparando para ir al Mundial, que ya está próximo a comenzar y donde vamos a tener cobertura completa también a través de puranoticia.cl y en su modo radio y también en las transmisiones televisivas de Pura Noticia. Y saltamos un poco del fútbol para meternos de lleno en lo que es la naranja y en el deporte regional, como es el básquetbol, el baloncesto, porque tuvo buena acción también este fin de semana con buenos resultados para equipos de la región. Y en el básquetbol masculino, el Club Deportivo Colegio Los Leones está disputando la final de la Conferencia Centro-Norte,
donde se está midiendo frente a la Universidad de Concepción. El juego 1, disputado el día sábado, lo ganó Leones 92-88, con Nicolás Rebolledo como una de las principales figuras. Y el MVP del partido, con 19.5 rebotes y 3 asistencias. El juego 2 se jugó el día domingo, no corrió con la misma suerte el conjunto felino, que cayó por 89-78 frente a la Universidad de Concepción, y ya están haciendo la invitación, ya extendemos también la invitación desde el Club Colegio Los Leones para la gente, porque el día sábado y el día domingo a las 20:30 horas en el Cubil felino van a estar jugando los juegos 3 y 4 respectivamente de esta final de conferencia. Vamos a estar muy atentos también a lo que va a estar ocurriendo en el básquetbol regional, que tuvo acción también el día domingo en el Fortín Prat. El mítico Fortín Prat estuvo jugando Sportiva frente a Humboldt. Triunfo para el conjunto de la E por 84-61, y que tuvo a su MVP, su principal figura, Luis Muserri, con 21 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias, ratificando así el buen momento que vive el hijo del ex seleccionado chileno, que con solo 16 años es uno de las figuras y titular indiscutido en el conjunto que dirige Gianluca Pozzo. Mientras que en el básquetbol femenino estuvo jugando Leones y Sportiva. Lo ganó el conjunto de Sportiva 78-61 el día domingo en Quilpué, y ahora con ese triunfo le quitan el invicto que tenía el conjunto de Leones, que va a estar disputando playoff frente a Morning de Quilicura. Sportiva también clasificó a playoff como segunda en la tabla de posiciones, y estamos a la espera de quién va a ser el rival que va a tener que disputar Sportiva este fin de semana. Ya lo decíamos, en los playoffs tanto de la Copa tanto en las versiones masculinas como femeninas, y también en lo que es Liga Cheri, como está jugando la final Leones, y lo que es Liga 2, que va a empezar los playoffs este fin de semana con Sportiva enfrentando a Luis Mate Larraín el día domingo a las 16 horas en el mítico Fortín Prat de Valparaíso. Eso es un poco la actualización del deporte regional de esta jornada, y obviamente nos escuchamos y nos vemos nuevamente mañana para seguir analizando lo que es esta semana deportiva, ya de cara a lo que va a ser el próximo Mundial 2026. Bien, ahí teníamos todas las informaciones de deporte con Joaquín Arias. Vamos a revisar ahora algunas de las informaciones de espectáculo que usted tiene en nuestro portal puranoticia.cl. Jorge Hans fue desvinculado de Chilevisión a poco más de 5 meses de su llegada a la estación televisiva. Según informó El Filtrador, la decisión fue comunicada el viernes pasado y respondería a una presunta mala evaluación de su desempeño en el matinal Contigo en la Mañana. El periodista había sido incorporado al canal en diciembre de 2025 durante la gestión de Julio César Rodríguez en programación. Tras su arribo a la señal, Jorge Hans destacó el desafío de integrarse a un formato matinal, especialmente por el creciente énfasis de estos espacios en la cobertura de actualidad y noticias. Y en temas más faranduleros, Jorge Valdivia atraviesa un momento de cambios tanto en el ámbito judicial como en su vida personal. El ex seleccionado chileno sorprendió luego que se revelara que formalizó su relación con Priscila Armenakis mediante la entrega de un anillo de compromiso. La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Hay que decirlo, donde aseguró que la pareja está viviendo una etapa de gran estabilidad. Según señaló la comunicadora, el gesto representa un compromiso formal entre ambos y reflejaría lo consolidada que se encuentra actualmente esta relación. Incluso de acuerdo con los antecedentes entregados en el espacio televisivo, en el programa, la pareja estaría evaluando irse a vivir juntos en el corto plazo. El romance fue confirmado públicamente a comienzos de este año y desde entonces ambos han mantenido una relación alejada de las polémicas. Llevan 5 meses juntos. La noticia surge además en momentos en que Valdivia obtuvo un alivio en su situación judicial. Recientemente la justicia dejó sin efecto el arresto domiciliario nocturno que cumplía desde enero de 2025. La medida fue adoptada tras su formalización por denuncias de presunta violación. Pese a ello, el ex futbolista, continuará sujeto a otras cautelares, entre ellas firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las denunciantes. Por ahora, todo indica que Valdivia
busca enfocarse en esta nueva etapa personal junto a su pareja, con planes que apuntan a seguir consolidando esta relación. Bien, informaciones de espectáculos que usted también encuentra en nuestro portal puranoticia.cl. Y hablando de portal, los invitamos a revisar la portada digital con todas las informaciones que se registraron en este día. Les recuerdo que usted puede descargar gratis y sin suscripción nuestra edición digital desde nuestro sitio web puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Ahí tenemos ya la información principal que habla de seguridad, de reconstrucción y puertos, el ambicioso plan que el gobierno ejecutará en la región de Valparaíso entre el 2026 y el 2030. También en otras informaciones, senadores estallan por ausencia de autoridades del MinSal en sesión clave sobre crisis y futuro del Hospital Van Buren de Valparaíso. El hospital ha sido muy noticioso en esta jornada. Otra información que trae nuestra edición digital de este martes 2 de junio. Congreso despacha a ley el proyecto de escuelas protegidas. Diputados de oposición hicieron reserva de constitucionalidad. También maquinaria y funcionarios trabajando en su casa. Nueva denuncia complica al alcalde de La Calera a puertas de su formalización. Y también en la portada de puranoticia.cl, diputado Celis alerta por multas millonarias que entidades públicas no cobran a empresas. Aquí podría haber una corruptela, dice el diputado Celis. Recuerde que la edición digital usted la puede descargar desde nuestro sitio web de manera completamente gratuita y sin suscripción. Revisamos ahora cuáles fueron los titulares más importantes de esta jornada en puranoticia.cl. Fallida sesión del Senado en Hospital Van Buren. La ausencia de autoridades complicó esta jornada. El tribunal frenó momentáneamente el proyecto de una nueva cárcel en la capital, esto luego que el municipio de Santiago lograra la paralización judicial. Autoridades inauguraron la recuperación del borde costero de Algarrobo. La obra restituyó la zona dañada por las marejadas de 2024. El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto de escuelas protegidas. En tanto, la oposición reservó constitucionalidad por algunos artículos. Declararon culpable a El Chucky, imputado por nuevo homicidio en Valparaíso. El presidente Kast firmó el proyecto para crear el Registro Nacional de Vándalos. Infractores, podrían perder beneficios estatales. Tras la cuenta pública, el presidente anunció bono de 30.000 pesos por hijo para familias vulnerables. El Consejo Regional aprobó nuevo plan que regula el crecimiento urbano en La Campana. Bien, faltan 6 minutos ya para las 8 de la noche. Estamos dejando hasta aquí nuestra edición de Pura Noticia PM. Le agradecemos muchísimo que haya estado junto a nosotros. Lo invitamos a quedarse en nuestra sintonía a través de nuestros diales de Pura Noticia para seguir con buena música y compañía con Leonel Alegría. Y mañana a las 8 en punto, Pura Noticia Matinal con Jorge Vega o Camila Arrate. Hasta mañana y buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM. Fueron las noticias de la tarde. Te contamos lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. Ahora sigue con Puranoticia.cl en nuestra señal de televisión, en la web, en la radio. Las noticias como a ti te gustan. Pura Noticia PM en Puranoticia.cl.